Vamos a empezar a grabar. Si quieren, empezamos de una vez. En este caso, pues es el grupo 4 el que le tocaría sobre el tema de la extradición, ejecución de sentencias provenientes del extranjero. Posteriormente, el grupo 7 va a hablar sobre el tema de, creo que es el uso de Internet en el derecho internacional. Pues estaba opcional si hablaban del tema de tecnologías de la información y la comunicación en el derecho internacional privado. Y por último tendríamos el grupo de la nacionalidad. Vamos a tratar de utilizar a 4 personas para que sea un poquito más, más dinámico y pues podamos salir un poquito más rápido, pero tratemos que la información que traslademos pues pueda ser siempre de calidad. Entonces, solo voy a buscar el archivito para el sorteo. Muchas gracias. ¿Logran ver mi pantalla en este momento? Sí, se mira, es un archivo de Excel. Sí, muy bien, gracias. Entonces el grupo 4, no le pusieron el número, pero vamos a ponérselo en ese acá. Está compuesto por 15 personas, entonces vamos a generar 15 números al azar. Pero 4 números al azar entre el 1 y el 15. Los números serían 10, 11, 12 y 15. Vamos a... 10, 11, 12 y 15. Entonces serían José Fernando Ruano Gómez, Ana, luego le seguiría Ana Valeria Curiel Ramírez, luego Dailin Marily Arredondo de León y por último José Carlos Torres Guerra serían los que van a exponer. Entonces les dejo en el uso de la palabra, por favor, para que podamos iniciar y recordando siempre, ¿verdad? El grupo que vaya a exponer sí necesitaría que todos los integrantes puedan estar con su cámara encendida. Si hace falta algún integrante, pues nos hacen ver. Y también si ustedes consideran que pueden complementar y hacer una introducción o un cierre del tema que van a tratar, pues también enhorabuena, es aceptable. Entonces, los dejo en el uso de la palabra, por favor. Licenciado, disculpe, fíjese que yo ahorita me estoy dirigiendo a mi casa y para no afectar al grupo, pues todavía me tendría que parquear para exponer y voy en ruta, entonces no sé si podría exponer otra persona hasta que llegue a mi casa, tal vez llego a mi casa antes de que termine la exposición. Usted es José Carlos. ¿Sí es? Bueno, yo creo que ya habíamos indicado en clases anteriores que el mero día, por favor, pudieran estar presentes. Tratemos de que usted, por ser el último, le dé chancecito, si no, pues que pase el siguiente, pero sabe que su nota sí se vería afectada por no participar. Bueno, sí, solo es mi nota, está bien, no hay ningún problema. Va. Por favor, entonces que inicien nosotros así, a las 6 de la tarde estamos terminando para darle espacio ya al siguiente grupo, para que nos dé chance con los 3. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, les dejo en el uso de la palabra a José Fernando Ruano. ¿Se encuentra presente? Link, ¿solo puedo presentar? Sí, por favor. Sí, ya está libre. ¿Sí se encuentra presente José Fernando? Sí. Va. Buenas noches, Lick. Perfecto. Buenas noches. Ok. Muy buenas noches, compañeros, licenciado presente. Pues
como bien lo dice el título de nuestra presentación, a nosotros nos tocó exponer sobre la extradición en Guatemala, ¿verdad? Pues los puntos en los cuales yo voy a tocar va a ser la definición de la extradición, los antecedentes históricos de esta, los elementos que la componen y los sujetos procesales de la extradición, junto con las fuentes de la extradición. Pues podemos definir que la extradición es un acto mediante el cual un Estado requiere a un sujeto o varios sujetos a otro Estado o varios estados para que estos puedan ser juzgados en por ciertos delitos o actas que se consideran como violatorias al Código Procesal Penal de estos países, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la extradición es únicamente un acto administrativo. ¿Qué quiero hacer entender con esto? Que la extradición, no porque se extradite una persona significa que ya está condenada del delito por el cual está siendo requerida, ¿verdad? Entonces, esto únicamente, por así decirlo, es una ayuda entre los estados para, pues, ahí sí que trasladar, ya sea voluntaria o forzosamente, a una persona al otro estado para que sea juzgada por hechos o actos delictivos. Los antecedentes de la extradición podemos remontarnos podemos remontarnos a Roma, a Grecia, que ya en esta época ya existían tratados de extradición. Roma tenía una práctica que se llamaba el deditio, que era un proceso en el cual pues a Roma le llegaban solicitudes de varias partes para poder ahí sí que extraditar en ese entonces a personas que habían sido pues que son llamadas por delitos que habían cometido, ¿verdad? Pues el deditio después se volvió la resolución que Roma emitía era el extraditio, ¿verdad? Es extraditione, perdone. ¿Eso qué significa? Extraditione significa afuera de la costumbre. Eso es lo que significa extradición, ¿verdad? Ahora bien, Guatemala tiene muchos tratados eh, perdón, Lick, es que estoy algo nervioso. Bueno, uno de los tratados más influyentes de la época entre los Estados Unidos y de América del Reino Unido, que estableció importantes procedentes como la no extradición por delitos políticos y el principio de especialidad. Ok. También tenemos que los elementos de la extradición son que, primeramente, es un acto, ¿verdad? Que es la manifestación de voluntad que se expresa externamente al realizar una solicitud de un estado a otro. Los sujetos de este acto son son dos estados o varios estados. El objeto del acto consiste en la entrega o el traslado forzoso de una persona desde un territorio a otro. La fuente del acto, que puede ser un tratado bilateral o multilateral de ley interna, o una convención internacional. La causa del acto, que consiste en la presunta o cierta participación en un hecho delictivo. La finalidad del acto, que es posibilitar el enjuiciamiento criminal de la persona reclamada. Y la competencia para llevar a cabo el acto, que es la entrega que hace un Estado a otro supone el reconocimiento legal que éste tiene para poder solicitar a la persona para poder enjuiciarla, ¿verdad? También tenemos que los sujetos de la extradición son sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado o el Estado solicitante de la extradición, y los sujetos pasivos es el Estado o los Estados requeridos de la extradición. También podemos, y las fuentes de extradición.
Eh, bueno, en derecho interno tenemos la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En el derecho interno tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios y tratados internacionales de la materia, Código Penal, la Instrucción General 6/2018 del Ministerio Público y la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. Ahora, en derecho internacional, pues encontramos varios tratados multilaterales y también declaraciones de reciprocidad. Ha de decirse que los tratados de extradición son los que constituyen la más importante fuente ordinaria sobre la materia. Únicamente el libro. Buenas tardes. A continuación Muchas gracias. yo voy a abordar brevemente el tema de la legislación guatemalteca respecto a la extradición y los tratados bilaterales firmados por el Estado guatemalteco respecto a este proceso. Como se ve en la diapositiva, hay distintos cuerpos normativos que regulan este proceso, pero como decía mi compañero, la extradición en Guatemala se rige principalmente por los tratados internacionales y acuerdos bilaterales. Esta normativa ha evolucionado y ha tenido que adaptarse a las necesidades de la sociedad internacional para que se pueda llevar a cabo este proceso. Y uno de los tratados más importantes es la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981, el cual fue ratificado por Guatemala en 1987. En esta convención se establecen los procedimientos y los delitos que son susceptibles de extradición entre los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Bueno, también existen otro tipo de tratados que han sido firmados y ratificados por el Estado guatemalteco y han sido con distintos países. Con los que Guatemala ha firmado o ha celebrado tratados bilaterales, se encuentra Bélgica, que es un tratado de extradición entre Bélgica y Guatemala, y fue celebrado en 1897. Y fue denominado como el Tratado de Extradición de Criminales, y después se modificó por un convenio adicional al Tratado de Extradición, y bueno, eso solamente lo modificó. Otro país con el que Guatemala celebró un tratado bilateral es España, y fue suscrito en el territorio guatemalteco en 1895. En este tratado, celebrado entre España y Guatemala, se da un ejemplo de un tratado, de cuál es la finalidad de un tratado de extradición. Es como la esencia, por así decirlo, ya que en el tratado dice, y voy a citar aquí, que animados del deseo de asegurar y promover de común acuerdo el bienestar y la tranquilidad de sus respectivos países, facilitando la recta, pronta y eficaz administración de justicia, previniendo los crímenes y regularizando la entrega de los criminales que busquen asilo en su respectivo territorio, han convenido en ajustar un tratado de extradición. Esto es esencialmente el objeto de todos los tratados bilaterales que celebran distintos países, especialmente en este caso que estamos hablando de Guatemala con otros, ¿verdad? Otro país con el que se han celebrado tratados bilaterales es Estados Unidos, que de hecho es el país hacia el cual se hacen la mayoría con el cual se hacen la mayoría de estos procesos, ¿verdad? También se hizo un tratado bilateral o se celebró un tratado bilateral con Gran Bretaña y fue celebrado, a diferencia del tratado de Estados Unidos, fue suscrito en el territorio guatemalteco. El de Estados Unidos fue suscrito en territorio estadounidense. También se celebró un tratado de extradición con México y bueno, pues eso es todo por mi parte. Buenas tardes. Los temas que yo voy a abordar serían sobre las clases de extradición y el proceso de la extradición. La extradición se clasifica de la siguiente manera. Tenemos la extradición activa. Esta se da cuando el gobierno de un estado solicita al otro la entrega de un delincuente. Encontramos también la extradición pasiva. Esta se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requirente. Tenemos la extradición voluntaria, que se da cuando el delincuente voluntariamente se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia. La extradición espontánea
Esta se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. También tenemos la extradición en tránsito. Esta es más que el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio, entonces por el cual el derecho internacional privado lo considera como un trámite administrativo. La reextradición, esta surge cuando un primer estado pide la entrega al país que lo habría extraído, basándose en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes que cometerlo en el país que logró primero su extradición. Sin embargo, nos enfocaremos en la extradición pasiva, al ser la más común aquí en Guatemala, por lo que a continuación voy a dar los pasos claves en el proceso de extradición. Primer paso, tenemos la solicitud de extradición. El proceso comienza con la presentación de una solicitud formal de extradición por parte del país requirente. Esta solicitud debe de incluir información detallada sobre el individuo buscado, los cargos en su contra, las pruebas que respalden estas acusaciones. Como segundo paso sería la revisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta solicitud de extradición se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala para que realice una revisión preliminar para asegurarse de que cumpla con todos los requisitos legales y los tratados internacionales aplicables. Como tercer paso sería la decisión del Poder Ejecutivo. Una vez que se completa la revisión, el Poder Ejecutivo toma una decisión sobre si conceder o denegar la solicitud de extradición. Esta decisión se basa en la legalidad de la solicitud y la existencia de pruebas suficientes para justificar la entrega del individuo. Paso cuarto sería la revisión judicial. Si el Poder Ejecutivo aprueba la solicitud de extradición, el caso se envía a un tribunal guatemalteco para una revisión judicial. El tribunal debe determinar si los requisitos legales y los tratados internacionales se han cumplido adecuadamente durante esta fase. El individuo buscado tiene derecho a presentar pruebas para su defensa. Paso 5 sería la decisión del tribunal. El tribunal emite una decisión sobre la extradición. Si se concede, el individuo será entregado a las autoridades del país requirente. Si se deniega, el individuo quedará bajo la jurisdicción de Guatemala y enfrentará los posibles cargos locales. Como último paso sería la entrega y el proceso en el país requirente. Una vez que se aprueba esta extradición, el individuo es entregado a las autoridades del país requirente, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente. Eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de las ejecuciones de las sentencias provenientes del extranjero y estadísticas con respecto a las extradiciones llevadas a cabo en Guatemala, que durante algunos años frecuentes se han escuchado bastante acerca de esto, mayormente con el estado de Estados Unidos y el estado de México. La verdad, las extradiciones usualmente en Latinoamérica, más por nuestra cultura, se han evidenciado y se han caracterizado por ser de narcotráfico, que creo que son las extradiciones más frecuentes que se dan no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica y en otros países también europeos, como lo es Holanda, Suecia e Italia. Pero, pues como ahorita nos toca hablar sobre la extradición acerca en Guatemala, yo puedo decir de que en el marco jurídico guatemalteco no existe una norma o una ley específica en su amplitud de leyes acerca del proceso que se debe llevar de la ejecución de las sentencias extranjeras, ya que para ser ejecutadas se pronuncia el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 344 al 346 acerca del proceso, que es el más cercano y como supletoriedad se puede llevar. También muchos juristas guatemaltecos coinciden en el criterio que no se somete a revisión un fallo dictado en una jurisdicción extranjera, puesto que no existe alguna entidad superior en el país
que pueda velar por esas extradiciones. Y esto se explica en que no se revisan los aspectos con los que la sentencia debe concurrir. Básicamente es de que no podemos llevar a cabo una sentencia extranjera debido a que en algunas veces eh, no se puede concordar con todas las leyes, no se puede garantizar todas las leyes guatemaltecas a la persona que se le vaya a aplicar la sentencia extranjera, ¿verdad? Eh, y en la práctica se pueden resolver se pueden establecer tres casos. Uno, si el fallo proveniente es de una nación donde su marco legal no es compatible con el guatemalteco, no podrán hacer a la vida jurídica en nuestro país, fundamentándome en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? De que no puede existir una sentencia que pueda tergiversar algunos derechos adquiridos en la Constitución guatemalteca. Dos, el otro caso que pueden establecerse en la práctica es que en un principio de reciprocidad, perdón, cuando no hayan tratados especiales con la nación en la que se haya pronunciado sentencia, por lo que tendrá la misma validez jurídica en ambas naciones. Fundamentándome igualmente en el mismo cuerpo legal y el mismo articulado. Eh, y el 3 es cuando pueden llevar a controlar cada caso en situaciones que hayan tratados especiales y las condiciones que fueron señaladas. Ese sí me articulo en el 345 del mismo decreto ley 107, y este se especifica más en donde para controlar algunas situaciones cercanas a la sentencia que fue emitida por otro país se puedan dilucidar a base de algún tratado internacional o algún consenso que éste haya tenido con otro estado. Y para finalizar este apartado, menciono de que al respecto de la ejecución de penas dictadas en el extranjero, se puede hacer referencia a que Guatemala, por medio del decreto 43/2004 del Congreso de la República, aprobó la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el extranjero, cuyo objetivo es permitir que un extranjero condenado por un tribunal guatemalteco pueda cumplir la pena que le fue impuesta en su estado o viceversa, tal como lo indica en el artículo 2, inciso de las sentencias impuestas en uno de los estados parte a naciones de otro estado parte. Podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el estado del cual sea nacional. Esto quiere decir de que pueda ser de que en algunas situaciones se haya dictado alguna sentencia en otro país, y esto ayuda a llegar a cumplir parte de la sentencia, pero como hablaba con anterioridad, es difícil de que toda la sentencia pueda llevarse a cabo debido a que la legislación y el ordenamiento jurídico guatemalteco no pueda llegar a complementar o a garantizar todos los derechos que uno adquiere como ciudadano guatemalteco. Y muchas veces, lo he sonado en algunos casos, como el de Alfonso Portillo, que creo que ese es el que más se menciona, que no se puede llegar a cumplir toda la sentencia que fue emitida por otro estado aquí en Guatemala. Entonces, eso es todo por mi parte. Gracias, licenciado. Bien, muchísimas gracias al grupo que acaba de antecedernos en la palabra. La verdad, pues que muy buena exposición la que hicieron todos los del grupo 4, las 4 personas que escuché en este momento, y también los que no participaron en esta exposición, pero sí trabajaron también en el tema de investigación. Estaba observando el trabajo y pues está muy bonito, muy bien estructurado. Entonces me gustó mucho el tema que estaban citando tanto a Alfonso Portillo, que era lo que dijo el compañero que me antecedió, pero también citaban otros casos destacados como el tema de Eduardo Avirán, Ana Gabriela Rubio, y también pues tema de la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, y también utilizaron tablas, en este caso pues sobre tema de extradición, que va a ser muy interesante pues que ustedes puedan leer, que vean por ejemplo que sobre el tema de narcotráfico, que es que vienen relacionadas igual pues todo el tema del procedimiento de la extradición, tanto activa como pasiva. Entonces las diagramaciones que utilizaron pues también me gustaron bastante, me llamaron la
la atención. Entonces, pues, excelente, les pienso a que sigan adelante y pues no sé si quieren dar algunas palabras finales, por favor, y luego le doy la palabra a Gabriel. Licenciado, sí, soy yo la que quería dar las palabras finales, principalmente porque teníamos preparada la exposición para 5 personas. Entonces nos quedó como que en el aire esto de los casos destacados de las extradiciones en Guatemala. Entonces, como grupo hablamos de que brevemente vamos a solo dar una breve reseña rapidita de cada uno de los casos. Como pudimos ver en las estadísticas, son bastantes las extradiciones que se llevan a cabo de guatemaltecos. Entonces nosotros decidimos poner los casos más sonados o más relevantes, como tenemos el caso de Alfonso Portillo, del cual habló mi compañero, que todos sabemos que él fue un expresidente del periodo 2000 al 2004, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por malversación y lavado de dinero. Lo que pasa acá es de que, o sea, este caso es muy, como se puede decir, muy interesante porque entre los abogados existía una discusión respecto a que a él se le imputaba un delito que se decía que no existía en la legislación guatemalteca por la traducción de este delito, por como en Estados Unidos era la conspiración para el lavado de dinero, pues en ese momento no existía ese delito acá. También tenemos el caso de Eduardo Avirán Villatoro Sales, que él es el hijo del Guayocano y también fue extraditado a los Estados Unidos. Tenía vigente una solicitud de extradición, pero a pesar de él estaba aquí preso, si no estoy mal, por un caso de la masacre de Salcajá. Entonces fue él quien aceptó ser extraditado y se fue a los Estados Unidos a pagar la condena por delitos de narcotráfico. Y una de las extradiciones más recientes, que es la de Ana Gabriela Rubio Sea, que fue capturada el 17 de marzo de 2023, fue extraditada a los Estados Unidos por los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir 400 gramos aquí dice 400 gramos o más, de fentanilo con intención, conocimiento y teniendo causa razonable, conspiración para distribuir, posesión de la intención de distribuir fentanilo y para cometer lavado de dinero. Y pues eso sería todo y quería agregar de que nosotros como grupo hicimos un resumen y que se los vamos a estar pasando por WhatsApp o tal vez se lo envíe usted para que lo suba a clase. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Sí, creo que hay varios casos que destacan del tema de la extradición, que creo que es corto el tiempo, pero por ejemplo, hay 2 expresidenciables que se recordarán ustedes, de tanto Manuel Valdizón como el de del almuerzo del Oroco, creo, ¿cómo se llama este? Mario Estrada. Entonces, pues, por temas muchas veces políticos se dan este tipo de situaciones porque vienen vinculados pues a otro tipo de situaciones, principalmente con el tema de narcotráfico y en este caso pues por los mismos convenios que se tienen a nivel internacional con Estados Unidos, pues se da mucho el tema de que la justicia de ese país pues exija en ciertos momentos pues a personas ligadas principalmente al tema de narcotráfico el proceso de pues ser extraditados para ser juzgados en ese país, dado que Guatemala, ustedes conocen actualmente cómo se encuentra el sistema de justicia, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones acerca de por qué es necesario, bueno, creo que aquel muchacho del cabestrío, se me fue ahorita, Sinibaldi, también ahora regresó después de la extradición y toda la cuestión, y el resultado pues creo que ya lo sabemos, pero hoy por hoy creo que ustedes van a ser esos agentes de cambio, van a ser una nueva promoción, el nuevo futuro de Guatemala, que esperemos que en los próximos años pues estén dando sus resultados ya ustedes como jueces, como magistrados, como administradores públicos posiblemente, pues que le den un poquito ese giro que Guatemala necesita. Entonces, agradezco nuevamente al grupo 4, muy buena presentación, y vamos a dar paso al siguiente grupo, siendo las 6 de la tarde en este momento, y vamos a compartir nuevamente por acá la pantalla.
Muy bien, ahorita nos toca el grupo 7. Son 15 integrantes. Entonces sería 13, 2, 5 y 3. Ese 2, 5 y 2. Di que el 2 soy yo. Muy bien, ahorita voy por ahí. 5 y 3. Muy bien, entonces la dinámica pues va a ser la misma. Vamos a dejar a 4 personas que sean las que expongan por espacio de 5 minutos cada uno. Y una quinta persona pues que sea la que pueda dar las palabras finales o el resumen o las conclusiones del tema que les tocó exponer. En este caso el sorteo que acabamos de realizar, corresponde a Byron Alejandro Barrios en ese orden. Primero Byron Alejandro Barrios Osorio, luego en el número 2, Julio Armando Contreras Lino, que me acaba de hablar. El tercero, María Elena Chicaj, y el cuarto, Lucio David Chonay. Entonces, vamos a dejar de compartir acá la pantalla para que ustedes puedan utilizarla libremente. Les escucho, por favor. Buenas noches. Sí, Lucio. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo aún voy en camino para mi casa y voy a pie, pero voy a ver dónde me puedo meter para poder exponer. Yo soy el último. Muy bien, Lucio, acá. Bueno, entrémosle para avanzar mientras tanto. Entonces, por favor, don Byron, ¿estará por ahí? Yo creo que sí está ahí, pero no se le escucha su audio, mi amigo. Bueno, mientras Jaime me pide la palabra. Perdón, es que no, mi internet está fallando. Solo para comentarle que voy a empezar a compartir la diapositiva. Ah, va, perfecto. Y tal vez vamos a pedirle a don Byron Alejandro Barrios si puede verificar su audio, porque parece que no le está funcionando. ¿Le escuchamos, don Byron? Bueno, yo creo que yo no logro escuchar a don Byron, no sé si ustedes lo logran escuchar. No, licenciado, no se escucha. Bueno, entonces mientras don Byron logra verificar su audio, voy a pedirle favor a don Julio Contreras si Sí, con puede... gusto, eso iba a decir yo, pero no sé si había, bueno, para interrumpir el... Bueno, Seguro como buenas que ya se tardes. las huelía que iba a pasar a usted a exponer hoy, ¿verdad? Sí, pero yo me pongo nervioso, así que, pero estudié ahí bastantito, un poquito más relacionado más al área de la telecomunicación y todo, que es mi pan diario. Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarles. Mi nombre es Julio Contreras, buenas tardes, licenciado. A nosotros nos tocó exponer acerca del derecho internacional privado acerca del Internet. Ustedes, como saben, estamos leyendo ahí la agenda, dice el derecho internacional privado. ¿Por qué el derecho internacional privado tiene mucha relación con el sistema tecnológico en este tiempo, en la era mundial?
bueno, en el 2023. Bueno, el Internet es una de las formas que todos utilizamos, ya sea pública, general, los organismos del Estado, los gobiernos, etcétera. Hay mucha información acerca de este gran avance acerca de la tecnología como lo es el Internet. Y para grosso modo, voy a empezar analizando cuál es la relación que tiene el Internet con el derecho internacional privado. Primero, si sabemos que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de una persona dentro de la sociedad. Y como sabemos que el ser humano dentro de la sociedad se ha desarrollado durante muchos años avances tecnológicos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1969, a grosso modo, fue la primera vez que se llamó el nombre como Internet. Este se desarrolló en Los Ángeles, California, en una universidad de Los Ángeles, California, y crearon un nombre llamado ARPANET. Esto fue evolucionando conforme a los años. Y el derecho tuvo mucho que ver porque directamente hubo mucha relación de muchos países para que esto se uniera de una manera interesante. En los servicios que ha tenido mayor éxito el mundo en Internet ha sido el Worldwide. Esta es una palabra que no sé si todo la han visto, pero es cuando nosotros ponemos las siglas www. Esas siglas significan algo. No sé si alguna vez habían pensado por qué nosotros ponemos www cuando ponemos el buscador o cuando queremos buscar una página de Internet. Esto significa que hay un enlace global, un enlace de muchos países que se relacionan entre sí. Por eso el derecho internacional privado tiene mayor rasgo, porque mucho se está relacionando, como ves, el enlace de personas, de comunidades, de comercio, muchos rasgos importantes que dan. Kelsen habla acerca de cómo el derecho es relacionado a las personas, pero en su evolución determinan que esta evolución sin duda alguna trae con grandes rasgos a cumplir derechos y obligaciones para las personas. No sé si ustedes sabrían que ahora se está promocionando una película que es famosa, ¿verdad? Que acerca de la relación de los niños y todo eso, pero esa película trae mucho rasgo porque uno de los mayores alcances que he tenido es que en el Internet muchas personas lo utilizan para, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, lo han utilizado inadecuadamente, ¿verdad? Y ahí, como pueden ver en la pantalla, dice, con el pasar de los tiempos los seres humanos nos hemos sumergido en la época de la tecnología. O sea, literalmente los seres humanos están adversos a la tecnología. Por ejemplo, yo hace algunos 2 años estuve en el hospital y aquí directamente toda tu información, ni siquiera tengo que decir cómo me llamo, ni dónde vivo, ni cómo, literalmente yo tengo un código, un como brazalete, y cada vez que voy al médico paso ese brazalete y ahí está toda mi información, dónde vivo, cuántos años tengo, cómo me llamo. Entonces tenemos que entender que este avance tecnológico necesita grandes regulaciones y por ello el derecho como ente, como Guatemala, necesita más, yo creía, más leyes que regulen esta problemática acerca del Internet. Hace muchos años atrás, yo recuerdo en los años 90, no muchas personas tenían acceso al Internet. No sé si se recuerdan que ustedes entraban por medio del módem, que era que por medio del teléfono, que conectabas el teléfono y ahí hacía un ruidito tu computadora y era una conexión muy lenta. Pero a nuestro año cualquier persona tiene acceso al Internet. Y yo quiero mencionar rapidito unas leyes importantes. La ley de privacidad de 1974, que
que esta fue creada aquí en los Estados Unidos, que regulan, por supuesto, la privacidad de las personas, la ley de la Comisión Federal de Comercio, que es el FTC, que fue en 1914, la ley de protección y privacidad en línea para los niños de 1998, y una de las leyes que fue hecha en nuestro país, Guatemala, como es la Ley General de Telecomunicaciones, de verdad que esta regula, por supuesto, todo lo que es el acceso a la comunicación del Internet. No sé si puede ir a la otra diapositiva el compañero. Dice que Carlos Larios Uchaíta, en la sexta edición en Guatemala del 2001, describe que el derecho internacional privado, como conjunto de normas jurídicas que tienen como objeto o fin de determinar cuál es la jurisdicción o competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrirse simultánea de dos o más leyes en el espacio reclamado de su observación. Pero yo creo que en el avance de la humanidad tenemos que entender que el Internet es una herramienta que ha servido para el desarrollo de las naciones, de los países latinoamericanos, anglosajones, para un desarrollo a la humanidad. Y por ello el derecho tiene esa emersión para regular, para establecer, para que esas normas sean más mejoradas, porque en Guatemala no existe en realidad una ley que regule este reglamento acerca del Internet. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Julio. Entonces, si quieren, damos la palabra ahora a Byron. Vamos a ver si ya se le destrabó su audio, o sea, logró configurar. Y si no, pues vamos a nombrar a otra persona. Si quieren, vamos a pedirle favor a Diana Yajaira, si nos puede acompañar entonces, por favor. Hola, Lick, disculpe, ahorita estoy caminando, pero sí, dígame, es que no escuchaba. Sí, por favor, la escuchamos en su exposición. Bueno, lo que nosotros en el trabajo, la verdad es que entendemos en general que el Internet nos ha ayudado ¿Pueden para... poner tu cámara, por favor? Bueno, ahorita voy. Gracias. ¿Me envían? Sí, ¿verdad? Ay, lo siento, es que sí venía caminando. Pues sí, como le comentaba, el Internet nos ha ayudado en general la información para todos, ¿verdad? Más que todo el derecho privado nos ayudó mucho, bueno, a mí especialmente, pues me tocó investigar sobre todo las ventajas. Y la verdad es que lo que veo, de que sí todo lo tenemos, en todos los países hay, somos personas que sí, ahora últimamente solo en la red nos mantenemos. De por sí el Internet nos ayuda en general a conectarnos, a estar conectados, y hace más fácil la comunicación, ya sea entre países o entre compañeros, que ahora como ahora no nos vemos, ¿verdad? Hasta estamos en línea y hacemos todo, perdón, conectados, perdón, que no estaban acá. Pasame la otra diapositiva, disculpa. Gracias. Bueno, en el ciberespacio encontramos más que todo relaciones internacionales, bueno, ahorita que estamos viendo esto, los contratos, cómo ayudar a exponer en otras empresas, ya sean extranjeras, ya sea Japón, China, y cómo encontramos cada uno de los términos, ¿verdad? Vale. ¿Le puedo dar a las siguientes que no veo ni escucho muy bien? Compañeros, si quieren, mejor le damos la palabra a Marlon, porque creo que sí hayamos solicitado que las personas pudieran estar Es que si estoy licenciado, pero venir caminando, disculpe, pero es que no llego a mi casa y hoy el tráfico está un poco insoportable en zona 10.
yo le comprendo, pero también no podemos improvisar porque tenemos que trasladar la información completa, ¿verdad? Entonces vamos a, si quieren, le damos paso a Vale, compañero. Ya te- María Elena, ¿qué? María Elena, creo es, Chicaj, por favor. Sí, no sé si me escucha, licenciado. Sí, lo escucho. ¿Puede encender su cámara, por Gracias. favor? Gracias. Sí, la tengo encendida, solo que estoy en dos dispositivos porque en la compu no me funciona el audio. Ay, no le logro ver acá solo una imagen de fondo. No logra ver. Voy a encender entonces la cámara del dispositivo. Gracias. Ahora sí. ¿Me logra? Sí, gracias, María Elena. Le escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar, compañeros, acerca de la utilización del Internet en el derecho internacional privado. El Internet en el mundo del derecho repercute en todas las ramas jurídicas, no solo en el derecho internacional privado. Estaba leyendo especialmente al autor Miguel Asensio. Él habla mucho respecto a lo que es el comercio internacional. Estudia mucho respecto a ese tema y él llega a una conclusión y dice, esto se ha vuelto tan habitual que prácticamente hace desaparecer la distinción entre una compraventa nacional o una compraventa internacional. Y esto es tan así que nosotros ya ni cuenta nos damos cuando estamos en el mundo del Internet, navegando en el ciberespacio. Y como decía él en otro párrafo que estaba leyendo, que la persona puede estar hasta en 3 lugares al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Por el uso del Internet, la virtualidad, que es una de las características que él más destaca. En la virtualidad nosotros estamos navegando quizás en la red social, por decir un ejemplo, Facebook, en nuestro dispositivo. Quizás en nuestra computadora estamos navegando por una página para realizar alguna compra al mismo tiempo. Y en nuestro correo electrónico, que lo que tenemos conectado en nuestro trabajo. Entonces, esta es una forma de poder accesar al Internet de una forma tan fácil y a la vez tan complicada, porque ponemos en riesgo nuestra seguridad. Y esto es lo que realmente repercute en el derecho, pues, porque necesitamos normas que regulen nuestra seguridad. También leía de la UNICEF, que ha regulado bastantes derechos para los niños y los adolescentes, para que sus derechos no sean vulnerados en el mundo de la virtualidad. Y aquí es donde entran las normas internacionales relacionadas a la privacidad digital. El 4 de julio del 2018, la Organización de las Naciones Unidas adopta la resolución sobre los derechos humanos en Internet. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos claves para la promoción, protección de los derechos humanos. Entonces, como les decía, este escritor, Asensio, él habla mucho respecto a los derechos humanos de la persona, los derechos de poder navegar en Internet, el derecho de poder expresarnos libremente. Sin embargo, también habla de la necesidad de poder, en este caso, proteger nuestra integridad. Y eso justamente lo podemos hacer, dadas las recomendaciones de no exponernos tanto, ¿verdad? En Internet, nuestra información personal, no exponerla a las demás personas, porque en realidad no sabemos quién está detrás de la pantalla. No sabemos quiénes tienen acceso a nuestra información. Y esto me quedó tan claro a mí en una experiencia que tuve hace poco, cuando yo estaba buscando trabajo. Y me llama, bueno, con la señorita tal y tal, sí. Pero queremos confirmar si usted tiene alguna vez, me dijo, ha sido demandada alguna vez. No le dijeron, es que mire, le aparece la información en Internet
su nombre completo y una demanda. Entonces yo tuve que comprobar que yo había hecho un trabajo de la universidad y que era únicamente un trabajo universitario. Entonces es increíble el acceso que tiene nuestra información y es por eso pues y de suma importancia la privacidad y que hayan normas que regulen el uso del internet y hasta el límite que puede tener una persona de acceso a nuestra información. Sería todo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que es el turno de Lucio David, por favor. Sí, Lucio me levanta la mano y también le tiene el uso de la palabra, le escuchamos. Creo que no se encuentra. Sí, Ashley, me levanta la mano. Buenas tardes, licenciado. Creo que Lucio no puede llegar porque tiene en tráfico, entonces si quiere sigo yo. Por favor. Un momentito. Voy a retomar un tema para que quede más claro lo que es el ciberespacio. El ciberespacio fue acuñado por un arquitecto en la década de los 90, al inicio del Internet. Él lo desarrolla como un espacio sensorial. Pero realmente si lo vemos desde el mundo cibernético, lo estamos abriendo un espacio a un tipo de nube, donde se sube toda la información y se guardan todos los documentos que una persona tiene. El Internet, en la diapositiva, adentro de esa diapositiva hay una explicación de cómo es el Internet, porque hay que tomar en cuenta que no solo es sensorial en el sentido cibernético, sino que también es físico. ¿Cómo es que se conectan los países al Internet? Es por un cableado submarino. Y ese cableado son acuerdos internacionales de quiénes sí pueden entrar a esa red. Por ejemplo, cada estado en todos los países, ya sea de la ONU o estén fuera de ellos, incluso la Unión Europea, tienen regulaciones acerca de lo que es los datos personales de las personas. ¿Quiénes controlan esos datos? Sinceramente no es completamente el Estado, sino que son las empresas internacionales que trabajan acerca de lo que es el Internet, ya sea Google, incluso Twitter, todas las personas, bueno, todas las empresas internacionales que son tecnológicas tienen una base adentro de ese cableado internacional. Están conectadas, pero no es el Estado totalmente el que tiene el control de esos datos, sino que son estas empresas internacionales que se adoptan a las leyes o regulaciones que han contratado con el mismo país. Por ejemplo, China no acepta o no permite que sus ciudadanos vean todo el contenido que sale de Norteamérica o el que incluso sale de Europa. Si se dan cuenta, hay un momento de censuración grande en China y venimos acá, supongamos, el mejor ejemplo creo que es el COVID. ¿Cuándo es que hay censuración en el sistema? Cuando tu navegador dice no hay información o esta página está bloqueada. Eso es la censura. Eso es la censura que pone un Estado si se lo ordena a las entes internacionales, a las empresas internacionales que tienen el control de los datos personales de las personas. Ahí, eso es el ciberespacio también. Ahora bien, en Guatemala tenemos normativas que tratan del estatuto personal de la persona, pero no tenemos la capacidad de regularización total sobre los datos digitales sobre las personas. Por ejemplo, el primer compañero que habló de esta película que fue censurada también en gran parte del hemisferio norte por el contenido que tenía de niños, es una red de tráfico internacional de niños, y no decimos la palabra para mayor cosa, que yo sé que todos me entienden acá, de pasar un niño al otro lado del país, requiere la creación incluso de datos falsos. ¿Cómo es posible esto si tenemos todos nuestros datos digitales
y la seguridad de que los guardan bien y cómo es posible que esos sistemas también, digamos, las huellas digitales se puedan falsear. El sistema internacional o el Internet es inmenso, es tan grande que no tenemos control sobre ello. Entonces, supongamos la creación de perfiles falsos, datos, años, todo es posible en Internet. ¿Hay regularizaciones para el uso de ellos? Sí. ¿Tenemos control sobre ellos? No, porque es un espacio constantemente en crecimiento. Es como el universo. Se explota una estrella y salen 1000 más. Entonces, en Guatemala solo tenemos esto de los derechos adquiridos, pero estamos hablando de unas personas físicas, no estamos hablando de personas digitales. Porque también pueden haber dos personas con el mismo nombre, que con la misma imagen, en el estado digital, en el Internet como tal, pero solo uno es real, y eso es la física. Pero ¿cómo es posible que estos datos pasen a falsear a otra persona y se hagan pasar a otra? Eso es un gran problema. En cambio, por esta razón, la línea de evolución que tenemos aquí son todas las reuniones que ha tenido los estados, digamos, de la Unión, la Organización de las Naciones Unidas, que habla sobre las regularizaciones acerca del Internet. Se han dado pasos grandes en el caso de, por ejemplo, la Unión Europea, que también tiene una ley de los datos personales de las personas, que esos datos no pueden ser pasables a otro estado que no esté adentro de la Unión, o que traten de comercializar con los datos de las personas. Yo creo que la mayoría de ustedes, cuando crean una cuenta de Google, Facebook, Twitter, les mandan un gran contrato, pero nadie se ha puesto literalmente a leer cada parte. Y en esto el contrato te dice que ellos tienen la facultad de dar a conocer tus datos personales por el uso que le estás dando a la página. Y lo tomamos como, bueno, si no lo leemos, no importa. Pero supongamos si buscan su nombre en Google ahorita, una foto con su nombre completo y año, va a aparecer una foto de ustedes si la subieron a Facebook o la subieron a Twitter. Entonces realmente nuestros datos digitales no están protegidos. Ahí es cuando también entra lo que es el derecho internacional privado. Si nuestras fotos están adentro de esa red, ¿cómo tenemos la seguridad que contratos internacionales, compraventas, inmensas, cómo podemos tener control y seguridad de que eso está en un servidor guardado? Hay que decir que los servidores son físicos, pero también tenemos la nube. La nube es totalmente digital y está viajando a miles de kilómetros en un espacio de segundos increíbles, pero es una nube que está conectada al Internet. Entonces, esa conexión de Internet, hay una pared o una seguridad que te diga, te lo puedo robar, porque si no, no entraríamos al tema de hackers, que no es como las películas lo cuentan, sino que es literalmente conectarte físicamente incluso a un servidor con acceso a esta nube. O sea, todo eso está guardado en servidores, en general. Toda clase de información está en servidores físicos. Pero como somos humanos y no somos perfectos, también podemos vender la lealtad a lo que estamos protegiendo. O sea, todos tenemos la malicia también de eso. Y el Internet es tan amplio que no sabemos utilizarlo. Ejemplo del término de el mercado negro que se crea en Internet, parece cuenta de ficción, pero es real. Son páginas totalmente alternas donde hay toda clase de horrores, sinceramente, pero que existe. Si no existiera, en algún momento o en otras cosas ocuparíamos el tiempo. Entonces, todo es posible. Como les dije, en Guatemala no tenemos algo totalmente claro acerca de lo que es la digitalización de la información personal. Adoptamos ciertas leyes de la Unión, pero principalmente nos regimos a las empresas. Digamos que ellos tienen nuestra información personal y son responsables ellos de esa información, pero en ningún momento tenemos un contrato que diga, usted no puede vender mi información.
porque todos tenemos acceso. Incluso cuando usamos esta parte de mandar solicitud de trabajo y cargamos nuestros datos personales, ya sea NIT o DPI, solo para tener eso. Yuri, perdón, es que estaba viendo que levantaron la mano. Sí, fui yo que se la levantó para comentarles que ya se nos pasó el tiempo que teníamos asignado. Ah, ok. Ajá. Bueno, muchas gracias al grupo que me antecedió en la palabra. Y pues creo que me hicieron recordar un poco acerca de cuando yo daba curso libre sobre Derecho Informática y también pues en los cursos de preespecialización sobre la especialización que ustedes reciben también, sobre siempre el tema de Derecho Informática y las nuevas tecnologías. Y pues creo yo que el tiempo fue muy corto para poder abordar el tema del Internet enfocado directamente al derecho internacional privado, principalmente porque varias de las características que tiene en este caso el Internet y su relación con el derecho internacional privado radica principalmente en el tema de la internacionalidad. Entonces aquí es donde nos lleva como corolario a definir o vislumbrarlo como un espacio esencialmente extraterritorial. Entonces creo que ese es el enfoque que tenemos que llevarnos, porque nosotros nos encontramos aquí contra una, digamos, una necesidad que existe en el derecho internacional privado que se va caracterizando y le va concediendo su razón de ser. Es decir, que Internet conlleva numerosos problemas jurídicos, en particular en lo que se va a relacionar con el tema del conflicto de leyes y también el conflicto de las jurisdicciones, que son propios de la disciplina que estamos estudiando en este momento, que es el derecho internacional privado. Entonces es ahí donde tenemos que hacer nosotros mayor énfasis, porque existe esa relación entre el derecho internacional privado y también Internet, así como las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones o las TICs, no sé cómo las conocen ustedes. Entonces, ya sea esto para poder complejizar o para poder facilitar las soluciones según el caso. Entonces, para eso tenemos que irnos siempre a los normativos internacionales que existen. También, por ejemplo, existe la ley sobre ciberdelincuencia ya en Guatemala, después de tantos años de que se estuvieron viendo tantas iniciativas de ley, pues ya tenemos un documento pues que nos permite irlo amarrando, por ejemplo, el tema de la ley de comunicaciones electrónicas, etcétera. Entonces, sobre esos temas, pues sí era un poquito necesario poder profundizar, más allá pues que hablar de qué es Internet, ¿verdad? Porque yo creo que ya parte de esos temas los logramos nosotros ver pues en el curso de la preespecialización, que tanto informática jurídica como oratoria forense pues eran cajoneros, independientemente que ustedes agarraran el área civil de la preespecialización, la penal, la constitucional, la laboral, etcétera. Entonces fueron parte de este tema. Entonces sí quisiera yo pedirles pues a los compañeros que puedan readecuar un poco tanto el trabajo como el tema de la documentación o el resumen que ustedes vayan a generar, para que vaya enfocado más en ese aspecto, por favor, para que sea más enriquecedora esta información y que se pueda trasladar pues de mejor manera el conocimiento también a las y los compañeros. Entonces, creo que empezamos bien cuando hablamos con Julio por cómo se fue dando la situación, pero tuvimos el inconveniente pues con compañeras y compañeros que no se encontraban presentes, básicamente estaban ausentes al momento de encontrarse todavía en camino, pues como les dije yo, o sea, todos los días pues está bien, pues si nos atrasamos por X o Y situación, pero el día que tienen su exposición, tienen que estar presentes. Corolario lo anterior les diría yo, si ustedes tienen una audiencia a las 3 de la tarde y se conectan virtualmente diciendo, mire juez, disculpe, pero voy en el bus o voy subiendo las gradas o voy en no sé dónde, o sea, el juez no nos va a dejar que ingresen, simple y sencillamente se le declara como parte rebelde en el proceso y puede afectar usted a su cliente en su momento. Entonces, llévense ustedes esa idea, que no es porque yo quiera ser el malo de la película o portarme yuca, como ustedes quieran decirlo, sino que como profesionales del derecho que ustedes van a hacer el día de mañana, tienen que empezar
a formar ese carácter, esa profesionalización desde las aulas. Entonces, por esa razón es que yo les pido que el día que ustedes tengan su audiencia o el día que ustedes tengan su exposición, en este caso, ustedes tienen que estar presentes mucho tiempo antes. Entonces, si ese día les toca a ustedes presentar, hacer una exposición, ni modo, tocará pedir permiso ese día para poder estar un poco antes, tomar en consideración todos los factores del tráfico, que está lloviendo, que esto, que el otro, con tal de poder estar ustedes presentes y hacer una exposición, que en este caso, o sea, la persona no solamente se está representando a sí misma, sino que está representando a todo el grupo. Por eso les decía yo también, miren, por ejemplo, en el caso de Byron, que tuvo el problema con su audio. Entonces la idea es de que ustedes hubieran podido probar desde antes que su audio estuviera funcionando, que estuviera todo correcto, para que a la hora de que les tocara a ustedes exponer, como les dije, lo estoy haciendo así al azar para que a quien le toque, pues pueda estar listo y que pueda manejar el tema concreto. Entonces, pues, no sé si lo ven ustedes como un regaño, pero más allá que un regaño es una situación que ustedes analicen realmente lo que está sucediendo y que eso los permita perfeccionarse y profesionalizarse para el día de mañana, para que en un juzgado pues no vayan a tener ustedes esa mala pasada de ser confiados con el tiempo, o que aquel INE me va a preguntar o pido que pase otra persona, porque como les digo, es su carta de presentación y a veces afectan no solamente su nombre, sino a las personas que están a su alrededor, que son a los que ustedes también están representando. Por cuestión de tiempo voy a pedir que inicie el siguiente grupo. Solo creo que Jaime me levantaba la mano, le escucho mientras descargo el archivo. Sí, es que fíjese que por lo menos del trabajo nosotros somos de lo general a lo particular. Entonces en el capítulo 1 y 2 tocamos temas de generales del Internet y del derecho internacional privado, y en el cuarto es donde se hace, en el tercero es donde se hace la integración de las relaciones del derecho internacional, los tratados, las líneas del tiempo y todo lo que nos platicaba Julio y lo que nos tenía que exponer el compañero David, que fue los temas que ya no tocamos. Entonces, de acomodar, eliminamos el capítulo 1 y 2 y dejamos el 3 donde se hace la integración, o no sé, ¿cómo le parece? Un minutito, solo para preguntarle una vez eso. Ahorita voy, solo estoy ubicando el grupo 5, ¿verdad? Sí, veámoslo si quiere posteriormente, o escríbanme correo electrónico y lo vamos viendo despacio en lo que yo programo al grupo 5, porfa. ¿Está bien? Gracias, muy amable. Ahorita voy a ver solo. Creo que el grupo de Byron Calderas es del grupo 5, ¿verdad? Buenas noches, Creo que no me ha mandado, sí, no me ha mandado el Excel todavía, creo yo, no. Sí se lo dan junto con, incluso se lo respondí en el mismo correo Un Word me mandó, pero no el Excel. del Entonces, grupo. lo habíamos pedido en formato Excel, entonces sí. Vamos a compartir por acá. Creo que la petición concreta se había sido que fuera en formato Excel. Sí, es cierto, licenciado, se lo mandé en Word. Aquí lo tengo en Word, el que usted me está mandando. Entonces, sí, por favor, si se los pido, por eso les mandamos la matriz desde el primer día de clases, o por lo menos las primeras sesiones, para que me lo puedan mandar en ese formato. Okay. Se lo puedo enviar, ya lo tengo aquí, ya lo pasé no, viene mal. Pero no sé cómo le podemos hacer ahí, Lick. Perdone, la verdad no me di cuenta que era en Excel. No sé si puede hacer el aleatorio en un Excel y... La cuestión es que ahorita me lleva más tiempo el tener que tratar de editar estos documentos para poder generar no me ha dado esta opción aquí. Aquí me lo complica un poco más.
Vamos a tratar de leer por aquí. Son 15 personas. 4, 5, 6 y 7 salió. Bien, en su orden va a ser María Maite Michelle Raxón, segundo Rubén Darío Coy, tercero Jennifer Alexis Vargas y 4 Keila Merari Aguirre Pineda. Entonces, por favor, los dejo en este momento en el uso de la palabra y ya pueden compartir. Gracias, licenciado. ¿Logran ver mi presentación? Perdone. Sí, Byron. Entonces, Sí se ve. escuchamos ahora pues a María Maite Michelle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el tema de la nacionalidad. Concepto de nación. La nación es un conjunto de individuos que se entiende bajo un mismo idioma. Comparten una misma historia y tradición comunes y pertenecen en su gran mayoría a una misma raza. Esto es porque cada individuo se basa y participa y genera su propia nación al nacionalizarse en un país. Concepto de nacionalidad. En la mayoría se ha evolucionado, tanto en historias conforme al tiempo. Ha hecho mención la nacionalidad, es el atributo de los individuos como integrantes dentro del Estado, del elemento social denominado pueblo. Esto quiere decir que cada individuo va integrándose a cada Estado, va siendo partícipe tanto en político como jurídico, dando su participación social dentro de un Estado. Siguiente, por favor. Concepto de Estado. Como ya todos sabemos, el Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura del poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Un poder que puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional para imponer a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno u órgano ejecutivo del Estado. Esto quiere decir, nosotros como individuos, ya al nacionalizarnos dentro del Estado, tenemos ese derecho y esa obligación de participar tanto en las actividades políticas, por ejemplo, nuestro voto, nuestros derechos como ciudadanos que somos, en nuestra nacionalidad y territorio de cada país. Por ejemplo, en Guatemala. Naturaleza jurídica de la nacionalidad. La nacionalidad es considerada un derecho de carácter político y se considera fundamentalmente para la protección del ciudadano por parte del Estado. La nacionalidad se forma principalmente por el vínculo étnico, lingüístico y cultural, pero el Estado es quien se reserva por completo la facultad para regular el cómo y cuándo del acceso al estatuto de nacional. Esto quiere decir que la nacionalidad nosotros lo vamos fomentando conforme a nuestro vínculo étnico, lingüístico y cultural. Esto nos identifica como nacionalidad. Por ejemplo, ahorita en Guatemala tenemos nuestras actividades patrias. Eso nos identifica como cultura de nuestro país, Guatemala. Siguiente.
principios de la nacionalidad. El principio del ius soli. El ius solis atiende al principio territorial, atribuyendo la nacionalidad de conformidad con el lugar de nacimiento, teniendo el hijo la del país en que ve la primera luz. El segundo principio es principio ius sanguinis. Según el ius sanguinis, se asigna la nacionalidad de conformidad con la filiación, otorgando la de los padres. Esto va evolucionando tanto nuestras leyes como hemos visto. Nuestros hijos también ya pueden otorgar otra doble nacionalidad, no solo porque nacen en un país, sino podemos otorgar otra nacionalidad, pero todo esto va a ser conforme basándose a las leyes que va evolucionando. Le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Gracias, Maite. Darío, me parece que le toca ahorita. Rubén Darío Coy Velázquez, ¿está presente? Creo que no está, licenciado. Bueno, entonces vamos a ponerlo ausente. Listo. Entonces, Jenifred Alexis, por favor. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. En esta ocasión yo les voy a hablar de los principios de la nacionalidad. Tenemos dos. Uno es el ius soli, que se refiere al principio territorial. Esto se refiere también al lugar de nacimiento. El segundo es el principio de ius sanguinis, que se refiere a la filiación que otorgan los progenitores. La siguiente, por favor. Los principios basados en tratados internacionales sobre la nacionalidad son los que los estados no están obligados a otorgarlos, ya que todo individuo debe tener la nacionalidad desde su nacimiento. Por lo tanto, se reservan el poder otorgarla. La siguiente. Y como sabemos todos, la legislación en nuestra Constitución política, la nacionalidad está contemplada en los artículos 144 y 148, en donde están los procedimientos para la recuperación, la pérdida y la suspensión de la misma. La ciudadanía es el vínculo que existe entre una persona y una determinada organización política. El Estado es independiente de sus condiciones. No sé si hasta ahí me toca o creo que hay otra. Los modos originarios de adquirir la nacionalidad. Tenemos tres. Está el modo originario presunto. Este es el que se obtiene por nacimiento en el territorio guatemalteco o fuera de este. El modo originario tácito es el que el extranjero puede optar dependiendo de la nacionalidad que tenga el conviviente, por decirlo así. Esto se adquiere por matrimonio.
y el modo originario expreso es el que no son nacidos en el territorio, por lo tanto no poseen la nacionalidad, entonces tienen que solicitarla mediante un procedimiento. Deben diligenciarla a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos a su vez en conjunto con la Procuraduría General de la Nación realizan el dictamen, lo elevan a la Secretaría de la República y entonces ya ellos hacen como una ceremonia en la que ya le otorgan la nacionalidad. Yo creo que es hasta ahí. No. Sí, solamente. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora le toca a Keila Aguirre, por favor. Yo sí me encuentro presente, solo que ahorita voy camino a mi casa. Muy bien, por favor entonces, si gustan, pasa Betsy Nael y después va a pasar Dinora. En continuación de las dos personas que no están. Gracias. Bueno, Lick, entonces por ahora voy a continuar con el tema de nacionalidad guatemalteca. Nosotros podemos adquirir la nacionalidad guatemalteca. Esto se establece en nuestra constitución política y como lo mencionaba mi compañera anteriormente, el principio del ius soli. Esto significa que nosotros, con el hecho de nacer en este país, nosotros podemos adquirir nuestra nacionalidad. También las personas que son de padres guatemaltecos, de igual manera pueden adquirir su nacionalidad guatemalteca, aunque hayan nacido en otros países. Nosotros podemos perder la nacionalidad guatemalteca por las causales que se mencionan en el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad. Esto se refiere, por ejemplo, a servicios a la República. Muchas veces esta es retirada cuando, por ejemplo, en nuestro país yo siento que no aplicaría por el momento, ya que si nosotros vamos a la guerra y apoyamos a otro país que no nos está apoyando nosotros, aunque sea de nacionalidad guatemalteca, de igual manera esta puede ser retirada. También de esta manera se pierde automáticamente la ciudadanía. Entonces vamos a continuar con el tema de revocatoria y se refiere a la anulación por medio de una autoridad competente del vínculo jurídico, político y sociológico de una persona con un estado determinado. Esto se encuentra regulado en la Ley de Nacionalidad en los artículos del 56 al 60. Entonces, por ahora, ¿cómo nosotros podemos recuperar la nacionalidad guatemalteca? Según la Ley de Nacionalidad, se determina que los guatemaltecos de origen naturalizados en el extranjero que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria, podrían constituir un domicilio nuevamente en Guatemala y recuperar la nacionalidad guatemalteca conforme la ley. Esto, obviamente, nosotros debemos de completar requisitos, llenar formularios y entregárselos a las autoridades correspondientes. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Un momento, por favor. Tú me dices cuando cambie. Yeah. ¿Cómo? Tú me dices cuando cambie de slide, por favor. Ok, sí, claro. ¿La podrías cambiar, por favor? Ok. Continuamos con la doble nacionalidad. Esta, por ejemplo, se da cuando una persona, como lo mencionaba anteriormente, padres guatemaltecos, van a nacer a otro país.
Esta persona, al ser de padres guatemaltecos, puede obtener nuestra nacionalidad, en este caso la guatemalteca, ya que por obvias razones que ya mencionamos anteriormente, puede ser naturalizado como guatemalteco sin siquiera tener domicilio acá. Y por ahora vamos a continuar. Un momento, por favor. Okay. De mi parte, eso sería todo, licenciado. Continuamos con mi siguiente compañera o compañero. Gracias. Entonces, sería Dinora, por favor. Muy buenas tardes a todos, compañeros y licenciados. Quiero confirmar antes si me escuchan claro, porque por tema de lejanía me encuentro en un restaurante, entonces me cancelaron ustedes si me escuchan bien. Sí te escuchamos. Sí se escucha, pero poco. Ok, voy a tratar de alzar un poco la voz. Bueno, doble nacionalidad. Esto es un derecho que nosotros podemos adquirir. ¿Cómo lo adquirimos? Con obteniendo una nacionalidad de otro país. Un ejemplo de esto podría ser que de pronto, por tema de matrimonio, ¿verdad? Con un extranjero, puede ser un ejemplo estadounidense, adquiramos nosotros la nacionalidad americana, estadounidense, ¿verdad? La doble nacionalidad nos permite derechos como la elección, ¿verdad? De nuestros gobernantes, el derecho de transitar libremente, entre muchos otros. El derecho a cambiar la nacionalidad también lo tenemos. De hecho, la Declaración Universal prohíbe que a nosotros querer cambiar de nacionalidad perdamos la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, también tenemos la naturalización, que muchas veces nos llega a confundir, porque la naturalización no nos hace cambiar de nacionalidad, nos hace adquirir una nueva nacionalidad, ¿verdad? La múltiple nacionalidad es el derecho que nosotros podemos conseguir de tener nacionalidad de distintos países, por tema de afinidad, por tema de hijos, ¿verdad? Un ejemplo de esta exposición clara podría ser nuestro gobernante electo, ¿verdad? Nuestro presidente. Creo que a la licenciada Sandra Torres no le quedaba muy claro esto de la naturalización, y era lo que todos nosotros los guatemaltecos peleábamos, ¿verdad? Que él, aunque no fue nacido dentro de nuestro territorio, tiene nacionalidad por ser hijo de padres guatemaltecos. Agradecemos a todos los compañeros su atención y estamos a la orden si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, muchas gracias, compañeras y compañeros. Entonces, escuchamos su conclusión, por favor, sobre el tema de la nacionalidad. Gracias, licenciado. Si gusta, pues yo quiero dar algunas palabras, que es muy importante, que como decía la compañera, tener claro lo de la nacionalidad, ¿verdad? Porque como vimos a la licenciada ahí en el debate, lo repitió como 30 veces lo mismo. Creo que, como decía la compañera, no tiene claro. En otras circunstancias también podemos ver cómo los guatemaltecos, por ejemplo, estamos aprovechando la nacionalidad. Si ustedes ven ahora en la selección nacional, hay mucho joven de padres guatemaltecos, ¿verdad? Que pues que la federación los está trayendo a Guatemala porque tienen un nivel más alto en lo que es el fútbol, y lo están aprovechando. También podemos ver también el joven, el Grijalva, el que quedó en cuarto lugar mundial de 500 metros, de los 5.000 metros, que también, si ustedes ven, él creo que ni habla español. Sin embargo, por su nacionalidad guatemalteca, pues puede competir representando a nuestro país. Y pues solo el licenciado, y no sé si alguno de mis compañeros quiere
quiere decir algunas otras palabras. Quizás solo agregar, Byron, que todo lo relacionado a revocatoria, pérdida y recuperación de la nacionalidad lo podemos encontrar en el artículo desde el 53 hasta el 60, si mal no estoy, de la ley de la nacionalidad. Muy bien, gracias Dinora, gracias Byron, y a las compañeras y los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Les agradezco ahí por su participación, a todos los que están conectados en este momento. Sin embargo, ya nos pasamos un par de minutos de la siguiente clase, entonces creo que por hoy nos vamos a quedar hasta acá. Y pues recordándoles que el día viernes no tenemos actividades, entonces por eso en la programación ya quedó establecido cómo íbamos a trabajar, pero si igual se los recuerdo para que ustedes tengan presente. Creo que de hecho la facultad o la universidad dio espacio o permiso para que mañana y el viernes no hayan actividades académicas. Entonces, por mi parte, pues deseo que tengan felices fiestas patrias y pues a los siguientes grupos que pasen a exponer, pues tienen suficiente tiempo ahí para irse preparando también. Entonces les deseo buena noche, un fuerte abrazo a todas y todos, que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.